Hola a todos, tengan muy buena noche de viernes 11 de junio. Un viernes, bueno, ha estado un poco caluroso la semana, entre que llueve, de pronto se pone un poquito fresco, pero ese es nuestro clima, sobre todo con los cambios que tenemos ahora. Hemos tenido mucha discusión. Bueno, yo he pasado haciendo una pesca en todos lados de opiniones sobre el Bitcoin, que es lo que creo que está como más en discusión, más en análisis por parte de todos los salvadoreños en estos días. Sí han sucedido temas coyunturales paralelos como, digamos, la condena de la expresidente Ana Ligia de Saca, el nuevo caso contra el exalcalde de San Salvador, o bueno, hay otros temas también como la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ya empezaron las entrevistas, ya pudimos ver 10. Bueno, yo todavía estoy buscando el link donde ver todas las que no pude ver, solo que ya que solamente logré alcanzar a ver la última, pero son temas importantes. Quiero darles las gracias a todos por sintonizarnos como siempre cada viernes en esta nuestra plataforma de YouTube del canal de Informa TVX, así también por sintonizarnos a través del streaming de tvx.com.sv, canales 23 de Claro y de Cable Color, 28 de Tigo Digital, también en Oriente, ya nos escuchan a través de Canal 9, está el broadcast de Spotify, y bueno, allá cada vez se va expandiendo más, hay más programas también, valga la redundancia, en la programación del canal. Los invito a suscribirse con la campanita para que les avise cada vez que va a haber algo. Radar País, se los recomiendo al mediodía también. Un saludo para Claudia, nuestra productora, y bueno, para todo el equipo en realidad. Siempre me gusta agradecerles, selecciono algunos de los mensajes que me llaman mucho la atención, que me parecen importantes y que me parecen también muy respetuosos. Vamos a hacer esta vez un análisis sobre esta situación que está sucediendo con lo del Bitcoin, la ley. Vamos a dejar preguntas y respuestas para la próxima semana para que nos alcance el tiempo. Si podemos, pues vamos a ver otros de los aspectos coyunturales, pues si no solamente ya que sí, creo que lo vamos a alcanzar a ver en dos partes. No terminamos hoy, sobre todo porque hace falta ver cómo se desarrolla este tema en estos días. Pienso yo también la otra semana vamos a tener elementos importantes y otros que no alcancé a cubrir con esta plataforma, pero que es importante que analicemos, que ya son aspectos más puntuales, legales sobre todo, porque a mí me interesa mucho que conozcamos el aspecto legal de esta situación, pienso yo que la educación en realidad de verdad, una buena educación es la base para absolutamente todo, base para la prosperidad, base para mejorar, base para salir de la ignorancia, una base para actuar seguros, para poder planificar, es decir, la educación es lo que nos va a hacer dejar de especular, dejar de creerle a todos y a cualquiera a la vez. Por eso es que yo insisto mucho en que aprendamos a investigar, aprendamos a escuchar diferentes opiniones. En esta coyuntura actual es cuando precisamente nos va a servir más que nunca. No todo se debe dar por sentado solo porque lo dice alguien que nos agrada, o desacreditar todo que dice alguien que no nos agrada o que no es de nuestro mismo pensamiento, sino que ahí es donde está el mayor enriquecimiento o la mayor posibilidad de enriquecer nuestros conocimientos y sacar mejores conclusiones. Siempre hay que contrastar toda información con las fuentes oficiales una y otra vez, aún y así podemos equivocarnos, pero si nosotros, eso se le llama, hacemos un enfoque basado en riesgo y mitigamos esos riesgos, pues tenemos menos probabilidades de ser engañados, de ser inducidos a error, de ser estafados, de que nos digan o nos guíen nuestra vida en lugar de ser nosotros quienes decidamos sobre hacia dónde queremos ir, cómo lo queremos lograr y qué aspectos vamos a utilizar. Es muy importante en realidad la educación y esa es una de las recomendaciones finales a las que yo voy a arribar. Pero quiero comentarles antes, bueno, primero y antes que se me olvide, quiero darles las gracias a todos desde donde sea que nos sintonicen, salvadoreños y extranjeros de cualquier nacionalidad, todos hermanos, al final somos parte de este mismo mundo, así que les agradezco infinito porque si nos están escuchando cada vez de más países, yo se los agradezco infinito, siempre leemos sus comentarios y si son de forma respetuosa, aunque no estén de acuerdo conmigo, ustedes saben que eso no es ningún problema para mí, es un insumo muy importante que yo trato de considerar siempre y no me cierro a ninguna posibilidad ni cambio de opinión. Yo si estoy equivocada no tengo ningún temor tampoco ni problema con admitirlo. Pero bueno, así las cosas, quiero comentarles que hay mucha gente que ya ha escuchado hablar en alguna ocasión sobre el esquema Ponzi, sobre el esquema piramidal,
y hemos en estos días escuchado bastantes situaciones de alertas en cuanto al uso del Bitcoin, su volatilidad. Les recomiendo escuchar las plataformas de esta semana, por cierto. Es muy importante toda la información que se ha vertido en cada una de ellas. Entonces, muchos estamos con la incertidumbre, recordemos que por ser humanos, todo cambio tendemos como a ser renuentes a aceptar el cambio, pero en situaciones de cambio, en situaciones sobre todo de crisis, o como ustedes prefieran llamarlo, hay dos tipos de personas, ¿verdad? Están los que se quedan a quejarse, a lamentarse y a llorar, por decirles un ejemplo, pero están también por otro lado las personas que ven hacia adelante y que le van a vender el pañuelo a aquellos que se están lamentando por siempre. Entonces, hay que decidir en dónde queremos estar y para estar en ese lugar que tenemos que hacer, porque es bien fácil. A mí desde hace 2 días exactamente me están escribiendo con todas las ofertas más lindas y maravillosas de hacerme millonaria y que me van a enseñar a minar, es decir, con las inversiones que se van a atraer, porque hay que partir de una premisa y es que la ley ya es un hecho, es decir, solo falta que entre en vigencia en 90 días. Entonces, a partir de ahí podemos decir, está bien, está mal, no nos gusta, si nos gusta, pero ya es un hecho. Entonces, tenemos que ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar, hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, así como se van a atraer muchísimos inversionistas, va a haber muchísima inversión, también vamos a atraer más estafadores de este tipo de situaciones de activos virtuales, porque aunque se ocupe o se pretenda ocupar, y esa es una de las distinciones que tenemos que hacer, se pretenda ocupar únicamente como moneda legal, de curso legal, es decir, como un medio para comprar o para vender bienes y servicios, que es muy diferente a utilizarlo como un activo, es decir, un inversionista. Ya ahí ustedes, todos los expertos concuerdan o están de acuerdo en el hecho que usted no debe de invertir más allá de lo que esté dispuesto a perder por la volatilidad, por la incertidumbre, porque es como el mercado de valores y pues no se sabe. Un día Elon Musk hace subir el precio del Bitcoin, pero al día siguiente lo hace bajar. Hay un hackeo en Turquía, después hay otro en Estados Unidos y luego hay una estafadora de Polonia y bueno, tantos casos que hacen fluctuar de una manera tan increíble este activo virtual que entonces es bastante complicado, pero en El Salvador se va a utilizar como una moneda y allí debería de circunscribirse todo lo que vamos a manejar, es decir, debería de resumirse a solo transacciones comerciales por hoy, mientras se monta toda la infraestructura de la que vamos a hablar. Pero entonces les quiero decir, ese esquema Ponzi que inició ya bueno, no recuerdo cuándo fue exactamente, pero después de la Primera Guerra Mundial hubo un italiano que hizo muy famoso y que de hecho muchas de las estafas están soportadas en este esquema piramidal o Ponzi, que es muy sencillo. En realidad es que yo le ofrezco a alguien que me dé $10 y le voy a devolver 15. Ese alguien al día siguiente yo le devuelvo en un plazo de un día, un ejemplo, le devuelvo esos 15. Entonces le digo, tráeme más personas porque van a tener la misma ganancia y entonces empiezan a traer a toda la familia y luego esa familia ve que tienen el mismo regreso o retorno de ganancia, entonces empiezan a atraer a más familiares, a más amigos, a más conocidos, de forma que esa pirámide va haciéndose cada vez más grande y se va captando más dinero de los incautos, porque en esto influye bastante la codicia y la avaricia. Entonces queremos dinero fácil, nos gusta el dinero fácil y realmente eso no existe. Todo lo que se ve fácil y bonito generalmente no es cierto y ahí hay que tener mucha precaución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un momento específico en el que, bueno, ya funcionó con esto, ahora hagámoslo más grande, dice aquel que quiere estafar. Y hagamos una inversión ya no de $15, sino que de 5,000. Esos 5,000 tenemos que, como es el trabajo más grande, más amplio, va a haber un retorno, pero en un plazo de unos 30 o 45 días y hay que esperar. Para cuando pasa ese tiempo, ya la persona tiene un boleto comprado en cualquier parte del mundo, quizás hasta con otra identidad y el dinero desapareció. Eso es lo que se conoce, o por lo menos deberíamos ya todos de manejar básicamente como un esquema piramidal, que algunos dicen que no es lo mismo que un esquema Ponzi, pero bueno, eso sucedió ya por 1908. Este señor llega a morir muy, muy pobre. Él viaja a Estados Unidos porque prácticamente la familia lo desecha completamente desde su país, porque como que así decimos nosotros, es un bueno para nada, pero aquí encontró experiencia en situaciones de banca, de confianza, vio una oportunidad y comenzó a estafar. Estuvo preso, continuó en la cárcel, regresó a Italia e intentó hacer lo mismo, pero bueno, es toda una historia que se basa en ese y que se conoce, es decir, les ofrecía el 50% de interés. ¿Quién le va a ofrecer el 50% de interés? Eso no existe, es falso, de entrada es falso.
Entonces, con esta The Security Exchange Company es que hace todo esto él. Y luego siempre hay un alumno que supera al maestro. Pues este alumno superó al maestro allá por el 2008, donde tuvimos aquella crisis financiera que posteriormente, un 3 de enero, pues ya comenzó a registrarse todo lo relativo al Bitcoin, un 3 de enero de 2009, me parece, que ya habremos escuchado todos la historia de Satoshi Nakamoto, y que si es una persona o es un grupo de personas, no lo sabemos, pero ese es el alias. Entonces, ¿qué pasó? En ese año estaba Bernard Madoff, que en realidad, allá por el año, ese sí fue, ya no recuerdo, 1900, fue en los 60, sino desde el 64, por ahí, por los 60. Este señor superó completamente al maestro porque logró estafar a todos los ricos y millonarios, a toda la élite estadounidense. De hecho, él, cuando va preso, él dice que no se arrepiente, él dice que está bien que haya engañado a estas personas que son personas, él lo dice así, son estúpidos, que son avaros y estúpidos, y que él no se arrepiente y que está bien. De hecho, la gente lo aplaudió porque mayormente su población de defraudados fue esta gente. Eso quiere decir que no tiene nada que ver con la educación académica el hecho que caigamos en un modelo Ponzi o en una estafa piramidal. De esas hemos visto bastantes en El Salvador. De hecho, hay varias todavía presentes que ahora y esos son los que dicen que Ponzi no es igual que el modelo piramidal, sino que en el piramidal dicen de que es de reclutar a más personas para que estas personas recluten a otras más. Así los de la punta de la pirámide se quedan persiguiendo todos los beneficios. De eso todavía hay, de hecho. Pero entonces este señor estafó unos 64.800 millones de dólares. De verdad que estafó de todo, es decir, bancos públicos y privados, aseguradoras, personas naturales, es decir, fue tremendo todo lo que hizo con su firma de inversión en Wall Street, también fondos de inversiones, y entonces es detenido en diciembre del 2008 y queda condenado a 50 años de prisión en el 2009. Pero sí él expresó con muchas malas palabras que esa gente que él defraudó, pues que los lleve el diablo prácticamente. Y así fue como el alumno superó al maestro en ese nivel de defraudaciones Ponzi, todo aquello que nos ofrecen demasiado por tan poco de inversión y en tan corto plazo de tiempo es falso. Esto ha evolucionado porque ha evolucionado la parte de la tecnología prácticamente también, las redes sociales, los medios de comunicación, la TV por cable. De hecho, les recomiendo que vean la serie de Netflix. Ya no recuerdo cómo se llama, pero se los voy a poner en unos enlaces de interés que vamos a dejar en la descripción de esta plataforma para que puedan consultarlos. Son enlaces de interés que van a encontrar bastante información importante para que nos ilustremos un poco sobre este tema, o noticias sobre todo, para que veamos cómo operan los hackers, etcétera. Y entonces se nos muestra cómo antes nos engañaban con correos. Recuerden que cuando uno abría un correo y prácticamente le dábamos acceso completo a toda nuestra computadora, a toda nuestra información, etcétera, etcétera, etcétera. Después, bueno, todavía se reciben mensajes de texto cuando todavía no estaba WhatsApp y todo eso tan de moda. Y en los mensajes de texto te han ganado $50,000 o 50, etcétera, etcétera. Ven a reclamarlos. Solo tienes que hacer clic en este enlace. Eso es clic en los enlaces o hacerle clic a cualquier situación que nos envíen de enlaces o no enlaces, pero hay que ser muy cuidadosos. De hecho, todavía hay gente que cae en eso, o mensajes a través de Twitter, a través de Facebook, en donde nos ofrecen ser millonarios en poco tiempo, con poca inversión. Todos casi todos podríamos afirmar, son medios de estafarnos, de defraudarnos. Por eso es que va a tener que haber una gran adecuación en nuestro país. Entonces, ¿qué pasó después? Aquí podemos encontrar en la internet, podemos buscar muchos casos de ejemplos en donde se han visto defraudados en este tema del Bitcoin. Por ejemplo, bueno, había esta de la que les estaba hablando antes, de Polonia, decía yo, pero aquí dice que es de Bulgaria, Ruya Ignatova. Esta señora se inventó una criptomoneda que en realidad nunca existió, era la OneCoin, y ella se fue viendo en el 2017. Una persona de unos 40 y tantos años de edad aproximadamente defraudó una cantidad de 4 a 15 mil millones, que es lo que se estima, pero parece que fue mucho más. De hecho, hubo una publicación o un perfil que se le publicó a ella en el Wall Street Journal,
en donde en realidad eso generó más confianza todavía para que le entregaran fondos para ser administrados en un esquema Ponzi en realidad. Entonces, ¿qué pasó? Le empezó a llover literalmente dinero desde todas partes del mundo y cuando vinieron a darse cuenta solo les había dejado a su hermano por ahí y ella ya ha desaparecido completamente y no se le ha podido encontrar, se fue con todo el dinero. El hermano pues probablemente va a ser condenado a unos 90 años de cárcel. Él dice que él no sabía que este era un esquema Ponzi, pues pareciera que es cierto porque del contrario no se hubiera quedado, se hubiera ido con la hermana, ¿verdad? Entonces, este es uno de los casos que motivaron a que en el 2018, si no me equivoco, finales, casi todo ha coincidido, porque también hubo un muchacho australiano, un Stephen King, en el 2016, que a la edad de 19 años deja los estudios para convertirse en un matemático, en un físico, no recuerdo exactamente, y que pero él en realidad lo que llevaba en su mente era un esquema Ponzi. Se viene para Nueva York y funda su Virgin Capital, y tiene su algoritmo Tenjin, algo así encontré en toda la información que estuve investigando. Pero este muchachito pasó 3 años aproximadamente, un poco más, defraudando con un esquema Ponzi a cualquier cantidad de personas. Y es que al inicio empiezan a darle a la gente el retorno de su dinero, entonces la gente se gana la confianza de la gente. Luego les dicen que hay que hacer una inversión más grande en un tiempo de espera un poquito más grande, y es ahí donde se da el problema, porque lo que van haciendo estos estafadores es que con la gente nueva le pagan a la primera gente y luego con la gente más nueva le pagan a los otros nuevos hasta que la inversión es tan grande que se llevan el dinero. Este muchachito se gastó todo el dinero en cuestiones de lujo y cosas personales que ya pues prácticamente no le pudieron encontrar nada. De hecho, él regresa desde su país y se entrega. Él sí se siente culpable, dice, quizás por lo jovencito todavía sentía ese sentimiento de responsabilidad en alguna medida, pero se lo gastó incluso alquilando. Yo recuerdo que alquilaba, o en la información que vi, alquilaba departamentos en donde se pagaban miles y miles de dólares, que tenían las mejores comodidades. Es decir, él vivió una vida de lujo con el dinero y ahorros de otras personas que querían dinero muy fácil de vuelta, y pues ahí se vieron estafados muchísimas personas. De hecho, en febrero de este año es que se declaró culpable de fraude de valores y otro montón de delitos que les ponen en Estados Unidos. También tenemos, que son los casos que más se han oído en estos días, bueno, primero el de DarkSide, primero el de Todex de Turquía, que el operador se retiró con todos los ahorros de inversionistas. Fue otro esquema Ponzi en donde le ofrecían más, es decir, la inversión era menos y el retorno era más. Estaba un poco raro, sobre todo en situaciones de Bitcoin, que todo el mundo trata de acaparar y guardar para cuando esté mejor el precio y vender. Entonces aquí hay unos 400,000 personas defraudadas, entre unos 2 y 10 mil millones de dólares, con un operador en Turquía que se llama Todex, y arrestaron a 62 personas. Esto fue en abril. De hecho, ayer salió una noticia como si esto hubiera sucedido este viernes, pero es falso. Esta noticia es de abril, no quiere decir que sea mentira la noticia, sino que es un poco más anterior. También, bueno, no se ha podido capturar. Él dice que va a regresar cuando logre retornarle el dinero a todas las personas defraudadas, pero pues, difícilmente eso se va a dar. Él ya no va a volver y habrá que ver si se logra capturar o qué pasa. También el caso ArcSight, que es el que más se ha comentado en estos días, de la empresa que pagó el ransomware, que es el secuestro de datos, es decir, le secuestran documentos a cambio de una cantidad de dinero a esta empresa de gas, a esta de oleoductos, y por eso que subió el precio del petróleo, de la gasolina, que todos lo vimos, la alza que tuvo, y pagaron, aún contra indicaciones de las autoridades competentes en Estados Unidos, se pagaron 4.4 mil millones, esto fue en mayo de este año, el 7 de mayo, que cuando recupera el FBI, que todos lo hemos visto en las noticias, que recupera, se dice que se recupera 2,3, pero es que se recuperó casi el total de 75 bitcoins, si no me equivoco fueron 68,7 o 67,7 lo que se recuperó. Lo que sucede es que después de todo eso, y lo de Turquía había bajó bastante el precio del bitcoin en el mercado, y pues entonces ya al traducirlo, la recuperación de los bitcoins ya no valían los 4.400 millones que fueron los originalmente defraudados, ¿verdad? Ese es un tema muy importante, porque Estados Unidos, de hecho Wyoming, me parece que es el estado que tiene en Estados Unidos la mejor regulación en este tema de activos virtuales. Incluso los categorizan en 3 diferentes. Colombia también está muy avanzada en este tema de muchísimo más adelante que un SARLAF, que es un sistema de administración del riesgo para el tema de lavado de dinero, prevención y financiamiento del terrorismo.
pero bueno, se logró recuperar y se acusa incluso que hay un grupo detrás, que es DarkSide, que es de origen ruso o del este de Asia, dicen por ahí, que también ha estafado a otros muchos grupos como JBS, proveedor de carne, que esto fue hace como 2 días que hubo esta defraudación. Y bueno, así las cosas. Al final, como esta es la primera parte de este tema que vamos a ver, yo sí quiero que tengamos claras 3 recomendaciones muy importantes que tienen que ver tanto con el Estado como con nosotros las personas, porque prácticamente vamos a ser un centro financiero internacional de criptomoneda y eso acarrea bastantes responsabilidades y muchas consecuencias. Y todo porque tenemos también 90 días para ponernos al día en este tema. Si no, nos va a pasar como con las redes sociales, que ya es un monstruo gigantesco que no podemos regular, es mejor que lo hagamos ahora que estamos comenzando. Entonces, lo primero es preparar la base legal, una estructura sólida, una estructura que incluya el tema, es decir, desde el 2014 no vienen a hacernos aquí una evaluación de Gafi para ver cómo estamos en materia de cumplimiento en lavado de dinero y prevención del terrorismo. Desde el 2014 tampoco hay reformas en materia de lavado de dinero. Hay una ley desde el 2018, hace 3 fiscalías, guardando el sueño de los justos, 2018, principios del 2019, que si bien incluía ya un sistema de administración de riesgo de lavado de dinero, un CERLAF, pero también excluía a sujetos obligados que era importante que se mantuvieran ahí. Hay que ser, yo consideraría que una de las recomendaciones más importantes es conformar una comisión especial para estudio de adecuación de estructura legal en el país para la ley del Bitcoin. Definitivamente necesitamos esa, por ejemplo, esa NRP 08 del Banco Central de Reserva que ya incluye una gestión una gestión de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero, debería aplicarse a todas las APNFD, que son las actividades y profesiones no financieras designadas, que son susceptibles de ser utilizadas para lavar dinero, como los casinos, como los abogados, los contadores, las empresas dedicadas a la construcción, bienes y raíces. Es decir, esa regulación tendría que aplicar, pero para todos, no solamente en el Banco Central de Reserva con esa gestión que está obligado. Entonces también tenemos que preparar, el SARLAF no va a ser suficiente, es decir, una ley no nos resuelve el problema, también tenemos que implementar una estructura tecnológica, o sea que hay que invertir, porque no es suficiente, necesitamos software especializados que den seguimiento en tiempo real a todas las transacciones, porque hacer debida diligencia va a ser de verdad bastante difícil y puede prestarse de hecho para el lavado de dinero. Y por supuesto, lo más importante de todo es la educación, que nosotros no solamente esperar que el Estado nos eduque, tenemos que promover la autoeducación y buscar cómo aprender a encriptar nuestras contraseñas, a cuidar más nuestros teléfonos, porque tienen que también subirle las penas a los delitos de robo de celulares, a los delitos informáticos donde se nos puedan hurtar datos, las sanciones para violentar nuestros sistemas de seguridad, etcétera. Es decir, es todo un engranaje legal y de infraestructura tecnológica y de nuestro conocimiento y educación como personas que podamos dejar de ser tan incautos y susceptibles de que cualquiera nos venga a estafar nuestro dinero. Recordemos que esto es moneda de curso legal, un medio para transaccionar, para comercializar. No lo veamos ahora como una inversión, porque eso es un activo y es otro rollo completamente. Claro que hay personas que tienen para invertir, lo van a hacer, pero bueno. Esa es, en realidad, yo les invito a que dejemos de creerlo todo, que empecemos a educarnos, escuchemos todo tipo de educaciones, se están formando discusiones en Twitter, discusiones en redes, escuchemos videos, busquemos información, leamos, que para salir de la ignorancia y del temor de lo desconocido, lo mejor es educarnos. Así les dejo para esta noche el mensaje o el análisis que vamos a continuar. El próximo viernes les voy a dejar los links de interés, como les mencioné. Ojalá y se conforme esta comisión y ojalá también todo salga bien. En estos 90 días tenemos que correr para adecuarnos con ese informe que en el 2019, se me olvidó comentarles, emitió el Gafi en cuanto a todas esas alertas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. No cualquier alerta también es una señal de lavado. Es decir, hay una tremenda educación que nos hace falta implementar en todo el país para entender bien este tema. Ojalá y de verdad implementemos esto de autoeducarnos y no solo quedarnos esperando lo que nos diga el Estado. Les deseo un muy buen fin de semana a todos, se les aprecia bastante, se les agradece que siempre estén pendientes. Nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Hasta pronto.